A solo 300 pies sobre las oscuras aguas del puerto, el teniente coronel William Shomo se encogió en la cabina de su P-39 Air Cobra. Su corazón latía con la baja y constante vibración de los motores. A través de la mira de su arma, observaba un convoy de barcazas de suministros japonesas. Durante meses, estos cascos de madera habían transportado material crítico a las fuerzas enemigas, burlando a cada piloto americano. Shomo, comandante del 7º Escuadrón de Caza, volaba el avión que todos en el Pacífico llamaban inútil, el Bell P-39. Era demasiado lento, no podía ascender y manejaba como un ladrillo con alas. Pero mientras Shomo se alineaba para el ataque contra la barcaza líder, observando a los soldados enemigos correr por la cubierta, estaba a punto de descubrir que el cañón de 37 milímetros que sobresalía de la nariz de su avión, esa aberración de 400 libras diseñada para destruir tanques, convertiría el arma más odiada en la más temida. Los japoneses no tenían idea de lo que ese cañón podía hacer a un simple buque de madera a quemarropa. La mañana del 15 de octubre de 1943, a las 6:27 a.m., el teniente coronel William Shomo se encogió en la cabina de su P-39 Air Cobra, 300 pies por encima de las oscuras aguas del puerto de Rabaul, observando un convoy de barcazas de suministros japonesas a través de su mira. Estas barcazas llevaban meses moviendo suministros críticos a las fuerzas enemigas sin que un solo piloto americano pudiera detenerlas. A sus 31 años, Shomo era el oficial al mando del 7º Escuadrón de Caza y no tenía ninguna barcaza enemiga confirmada destruida. Pilotaba una aeronave que todos los pilotos en el Pacífico tildaban de inútil, el Bell P-39 Air Cobra. El Air Cobra era el avión que nadie quería. Era demasiado lento para el combate aéreo cercano. No podía subir más allá de 20.000 pies sin jadear como un camión viejo, y su manejo era el de un ladrillo con alas. Cuando el escuadrón de Shomo recibió por primera vez sus Air Cobras en el campo Henderson 6 meses antes, sus propios pilotos habían gemido audiblemente. El mayor general Fushi lo había desechado como un juguete para machacadores de tierra, diciéndole a Shomo que mantuviera sus ataúdes volantes lejos de las verdaderas misiones de combate. Los otros líderes de escuadrón bromeaban diciendo que la mayor amenaza del P-39 era para su propio piloto. Incluso los mecánicos lo llamaban el desastre volante, con su motor montado detrás de la cabina y un cañón de 37 milímetros que sobresalía de la nariz como algún tipo de experimento científico fallido. El cañón en sí pesaba 400 libras y disparaba proyectiles diseñados para destruir tanques, no aviones. Eran proyectiles tan pesados que ralentizaban aún más el avión. Todo piloto de caza conocía las reglas del combate aéreo del Pacífico. La velocidad mata, la altitud gana y la maniobrabilidad te mantiene vivo. El Air Cobra no tenía ninguna de estas cualidades. Pero mientras Shomo alineaba su aproximación en la barcaza líder, observando a los soldados enemigos que se movían por su cubierta cargada con municiones y suministros médicos, estaba a punto de descubrir que, a veces, el arma más odiada se convierte en la más temida. Los japoneses no tenían idea de lo que ese cañón de nariz podía hacerle a un buque de suministros de madera a corta distancia. El Bell P-39 Air Cobra llegó al campo Henderson en marzo de 1943 como un hijastro no deseado en una reunión familiar. El teniente coronel William Shomo observó a su piloto rodear la aeronave con el entusiasmo de forenses examinando un cadáver particularmente difícil. El avión se posaba en la pista de coral con su tren de aterrizaje triciclo, una rareza que incomodaba a los pilotos veteranos, y ese enorme cañón de 37 milímetros que sobresalía del cono de la hélice como una acusación metálica. El sargento mayor Mike Torres, jefe de mecánicos del escuadrón,
Pasó la mano por el fuselaje y negó con la cabeza. «Señor, esta cosa tiene el motor detrás del piloto y un cañón donde debería estar el motor. Es como si alguien lo hubiera construido al revés». Las especificaciones eran una lectura sombría. El motor Allison V171.0 producía 1150 caballos de fuerza, respetables en papel, pero montado detrás de la cabina, creaba una pesadilla de centro de gravedad que hacía que el avión se manejara como un balancín con peso. La velocidad máxima era de 377 millas por hora a nivel del mar, cayendo a unas patéticas 290 millas por hora a 20.000 pies, donde ocurría la mayor parte del combate aéreo del Pacífico. El techo de servicio estaba listado oficialmente como 20.000 pies, pero los pilotos pronto descubrieron que subir más allá de 15.000 convertía al Air Cobra en lo que el capitán John Wrigley llamó un yunque volador con delirios de grandeza. El alcance de 500 millas de la aeronave era adecuado para operaciones locales, pero en el vasto Pacífico, donde las misiones podían extenderse a lo largo de cientos de millas de océano abierto, los pilotos sentían que volaban con un indicador de combustible que se movía más rápido que el indicador de velocidad aérea. El mayor general Enzo Fucci dejó clara su opinión durante su primera inspección del escuadrón. Caminó alrededor del avión de Shomo con las manos cruzadas a la espalda, deteniéndose para examinar el cañón con obvio disgusto. «Coronel, esto es lo que sucede cuando los diseñadores intentan reinventar la rueda», dijo. «Necesitamos cazas que puedan ascender rápido y luchar en altitud, no piezas de artillería volantes». Fucci pateó el puntal del tren de aterrizaje de nariz con su bota. «El cero japonés puede superar a esta cosa en 3.000 pies por minuto y superarla en velocidad por encima de los 15.000 pies. ¿Qué se supone que debemos hacer exactamente con él?». Shomo se había estado haciendo la misma pregunta durante semanas. El séptimo escuadrón de caza había hecho la transición desde los P-40 Warhawks, que no eran rival para los cazas japoneses, pero al menos se sentían como aviones de combate adecuados. El Air Cobra se sentía como volar un compromiso que nadie había pedido. El cañón M4 de 37 milímetros fue diseñado para la guerra antitanque en los campos de batalla europeos, disparando proyectiles de alto explosivo a 2.800 pies por segundo. Cada proyectil pesaba 1.5 libras, más de lo que pesaba la mayoría de las balas de ametralladora por docena, y el cañón solo portaba 30 cartuchos. En el combate aéreo, donde los pilotos quemaban municiones en ráfagas de segundos de duración, 30 cartuchos se sentían como llevar un rifle de un solo disparo a una pelea de ametralladoras. El teniente Edward Sands resumió la frustración del escuadrón durante una reunión de pilotos a principios de abril. «Señor, entrenamos en esta cosa durante 6 semanas en el campo Hamilton y todavía no entiendo lo que se supone que debe hacer», dijo. «El cañón es genial si quieres abrir agujeros en edificios, pero intenta golpear un cero maniobrando con él y dispararás las 30 rondas y no acertarás nada más que aire. Las ametralladoras son calibre 50 estándar, nada especial allí, y buena suerte para colocarte en posición para un disparo cuando cada caza japonés puede superarte en ascenso y en velocidad». El inusual diseño del Air Cobra creó problemas que iban más allá de los meros números de rendimiento. La colocación del motor ponía el eje de la hélice debajo del asiento del piloto, conectado a la hélice montada en la parte delantera por un eje de transmisión de 10 pies que corría entre las piernas del piloto. Esta disposición permitía espacio para el cañón, pero también significaba que el daño de batalla en el eje de transmisión dejaría al piloto con una hélice girando sin potencia. El tren de aterrizaje triciclo era más estable que los convencionales de rueda de cola durante las operaciones en tierra, pero también era más pesado y complejo, añadiendo un peso que el avión no podía permitirse llevar. Las misiones de entrenamiento revelaron las limitaciones de la aeronave con detalles brutales.
Durante los simulacros de combate aéreo con Corsairs F-4U de la Marina estacionados en Henderson, los Airacobras fueron constantemente superados en combate en todas las altitudes por encima de 10.000 pies. Los Corsairs podían alejarse de cualquier enfrentamiento ascendiendo, dejando a los pilotos de P-39 practicar maniobras evasivas y rezar para que sus oponentes cometieran errores. El capitán Wrigley registró los resultados en su informe de vuelo. Intento de interceptación de una formación simulada de bombarderos a 18.000 pies. Para cuando mi aeronave alcanzó la altitud de interceptación, los bombarderos habían completado su recorrido y regresaban a la base. La tasa máxima de ascenso por encima de 15.000 pies es insuficiente para operaciones de combate efectivas. El impacto psicológico en la moral del escuadrón fue inmediato y devastador. Los pilotos que habían pasado meses entrenando para misiones de interceptación a gran altitud se encontraron asignados a un avión que no podía alcanzar las altitudes donde ocurría el combate. Los japoneses mantenían la superioridad aérea, en parte a través de su capacidad para dictar las condiciones de combate, ascendiendo a altitudes donde los cazas americanos luchaban por seguir. Con el Airacobra, los pilotos americanos se sentían como si se les estuviera pidiendo que lucharan con una mano atada a la espalda. Shomo observó cómo la confianza de sus pilotos se erosionaba con cada misión de entrenamiento. Eran aviadores de combate experimentados que habían volado misiones exitosas en P-40 y P-38, hombres que entendían las tácticas aéreas y habían sobrevivido meses de combate en el Pacífico. Pero el Airacobra los hacía sentir como estudiantes de piloto de nuevo, luchando con un avión que parecía combatirlos en cada giro. Las peculiaridades del avión se multiplicaron durante las condiciones de combate. El retroceso del cañón ralentizaría la aeronave y desviaría su trayectoria de vuelo. La pesada carga de munición afectaba el centro de gravedad a medida que se disparaban los proyectiles, y la inusual colocación del motor creaba vibraciones y sonidos desconocidos que dificultaban el diagnóstico de problemas mecánicos en vuelo. A finales de abril, los informes de preparación del escuadrón pintaban un panorama sombrío. De los 24 aviones asignados, solo 18 estaban listos para la misión en un día cualquiera, debido a problemas de mantenimiento con el complejo sistema de transmisión. Las calificaciones de competencia de los pilotos habían bajado en comparación con sus aviones anteriores, y las tasas de éxito de las misiones durante los ejercicios de entrenamiento eran las más bajas del grupo de caza. El Airacobra no solo estaba rindiendo por debajo de lo esperado, sino que estaba degradando activamente la efectividad de combate del escuadrón en un momento en que cada avión y cada misión contaban para mantener la superioridad aérea americana en el Pacífico. La guerra se estaba librando en 3 dimensiones y el P-39 Airacobra parecía incapaz de alcanzar 2 de ellas. La revelación no provino del cuartel general o de los manuales de entrenamiento, sino de una misión desesperada que nadie quería. En la mañana del 12 de mayo de 1943, la inteligencia informó de un convoy de barcazas de suministros japonesas moviéndose por el slot entre Guadalcanal y Nueva Georgia al amparo de la oscuridad. Estos no eran buques de guerra ni transportes rápidos, eran buques de madera de 60 a 80 pies de largo que transportaban municiones, suministros médicos y refuerzos a guarniciones japonesas aisladas. Las barcazas se pegaban a las costas, moviéndose solo de noche, y habían resultado casi imposibles de alcanzar con precisión para los bombarderos convencionales. El cuartel general del teniente general George Kenney había estado lidiando con el problema de la barcaza durante meses. Las pasadas de bombardeo a gran altitud fallaban más a menudo de lo que acertaban, desperdiciando valiosa munición en agua vacía, mientras las barcazas continuaban sus carreras nocturnas de suministros. Los bombarderos en picado, como el SBD Dauntless, podían golpear barcazas individuales,
pero eran vulnerables a los cazas japoneses y no podían permanecer sobre las áreas objetivo el tiempo suficiente para cazar convoyes enteros. Los bombarderos B-25 Mitchell, volando misiones de skip bombing, tuvieron cierto éxito, pero requerían múltiples aviones para destruir objetivos que teóricamente podrían manejar con facilidad cazas más pequeños y ágiles. Shomo se encontró en la oficina de Kenny en Port Moresby 3 días después de la última sesión informativa de inteligencia, de pie ante un mapa de pared cubierto de alfileres rojos que marcaban las exitosas carreras de barcazas japonesas. Kenny señaló la concentración de alfileres alrededor de Rabaul y la Salomón del Norte. «Coronel, estamos perdiendo esta guerra logística una barcaza a la vez. Cada noche, de 20 a 30 de estos buques mueven suministros que mantienen operativas a las fuerzas japonesas. Nuestros bombarderos no pueden alcanzarlos consistentemente y nuestros cazas no pueden llevar suficiente munición para importar». Se apartó del mapa y clavó en Shomo una mirada directa. «Quiero que lleves tus Airacobras a la altura de la ola y veas qué puede hacer ese cañón contra cascos de madera». Los parámetros de la misión no se parecían a nada en el manual del piloto de caza. En lugar de ascender a la altitud de interceptación, los Airacobras volarían a menos de 500 pies, siguiendo la línea costera hasta localizar los convoyes de barcazas. En lugar de participar en maniobras de combate de alta velocidad, harían pasadas de tiro lentas y deliberadas, utilizando el cañón de 37 milímetros como un rifle de francotirador de precisión contra buques individuales. Las mayores debilidades de la aeronave, su pobre rendimiento a gran altitud y su lenta tasa de ascenso, se volvieron irrelevantes en esta nueva función. Su mayor inconveniente, el masivo cañón de nariz, de repente parecía un activo potencial. Shomo pasó 2 días estudiando la construcción de barcazas y los análisis de vulnerabilidad preparados por la inteligencia de la Armada. Las barcazas de suministros japonesas estaban construidas con maderas duras tropicales, con placas de refuerzo de acero alrededor de áreas críticas, como el compartimento del motor y la estación de dirección. Típicamente transportaban entre 15 y 30 personas junto con su carga, y la mayoría montaba al menos una ametralladora pesada para fuego defensivo. Los buques eran sorprendentemente resistentes. El fuego de ametralladoras calibre .50 podía dañarlos, pero rara vez lograba muertes rápidas, permitiendo a las tripulaciones varar las barcazas dañadas y salvar su carga. El cañón M4 de 37 milímetros disparaba proyectiles perforadores de blindaje y de alto explosivo, diseñados para penetrar el blindaje de tanques a distancias que superaban las 1000 yardas. Contra los buques de madera, la munición estaría masivamente sobrepotenciada, pero eso podría jugar a favor del escuadrón. Un solo proyectil de alto explosivo podría potencialmente abrir un agujero en el casco de una barcaza lo suficientemente grande como para hundirla en minutos, mientras que los proyectiles perforadores de blindaje podrían atravesar áreas reforzadas que detenían el fuego de ametralladoras. El teniente CS se ofreció como voluntario para la primera misión experimental junto con el capitán Wrigley y otros 2 pilotos. Despegaron del campo Henderson a las 16 horas del 16 de mayo, volando hacia el noroeste en dirección a la costa de Nueva Georgia, controlada por los japoneses. El plan de vuelo requería que descendieran al nivel de la ola 20 millas antes del área objetivo. Luego siguieran la línea costera hacia el sur mientras mantenían el silencio de radio. Si encontraban barcazas, atacarían individualmente, haciendo una sola pasada de tiro con el cañón de 37 milímetros antes de retirarse para evaluar el daño. Los desafíos tácticos del vuelo a baja altura se hicieron evidentes de inmediato. A 500 pies de altitud y 300 millas por hora, los Airacobras cubrían terreno rápidamente, pero navegar por puntos de referencia visuales requería atención constante. Las islas, los arrecifes y las costas que parecían distintas en los mapas se convertían en borrones confusos de selva verde y espuma blanca.
Las ayudas a la navegación por radio eran limitadas y la brújula del avión se volvía poco fiable cerca de las anomalías magnéticas comunes alrededor de las islas volcánicas. SS avistó la primera barcaza a las 17:45 horas. Un único buque moviéndose lentamente a lo largo de la costa de Nueva Georgia, a unas 2 millas de la orilla. El casco de madera estaba pintado de verde oscuro con parches marrones irregulares, haciéndolo casi invisible contra el telón de fondo de la selva hasta que la luz del sol se reflejaba en su estela. SS avistó por radio a su punto y comenzó un amplio giro para establecer su carrera de ataque, descendiendo a menos de 200 pies sobre el agua. La tripulación de la barcaza divisó el Era Cobra que se aproximaba e inmediatamente abrió fuego con lo que parecía ser un cañón automático de 25 milímetros montado en el centro del buque. Las balas trazadoras se arquearon hacia el avión de Kau, obligándolo a zigzaguear hacia la izquierda y la derecha mientras se acercaba al alcance de tiro. A 800 yardas, alineó la barcaza en su mira y apretó el gatillo del cañón. El primer proyectil de 37 milímetros golpeó el agua 50 yardas antes, levantando un geyser de espuma blanca. El segundo proyectil golpeó la barcaza justo delante de la estación de dirección, y el buque entero pareció desintegrarse en una nube de humo y escombros voladores. El proyectil de alto explosivo había detonado dentro de la bodega de carga, que aparentemente contenía municiones o combustible. Explosiones secundarias ondularon a través del casco de la barcaza, y en 30 segundos el buque se estaba hundiendo por la popa, con la proa apuntando hacia el cielo. Los supervivientes ya estaban abandonando el barco, saltando al agua mientras la barcaza se deslizaba bajo la superficie. CS rodeó el área una vez, confirmando la destrucción, luego se reincorporó a su formación para el vuelo de regreso al campo Henderson. La sesión informativa de la misión esa tarde marcó un punto de inflexión en la comprensión del escuadrón sobre su aeronave. Un proyectil de 37 milímetros había logrado lo que típicamente requería múltiples pasadas de bombardeo o ataques de ametrallamiento prolongados. Los proyectiles masivos del cañón eran perfectamente adecuados para destruir buques ligeramente blindados, y la plataforma de cañón estable del Era Cobra hacía que fuera más fácil lograr impactos de precisión que con cazas más rápidos y maniobrables. Lo más importante, el perfil de vuelo a baja altitud jugaba a favor de los puntos fuertes del avión, evitando por completo sus debilidades de gran altitud. Kenny aprobó operaciones de caza de barcazas expandidas dentro de las 48 horas, asignando sectores específicos de patrulla costera al escuadrón de Shomo. Las misiones se volarían al amanecer y al anochecer, cuando era más probable que las barcazas japonesas se estuvieran moviendo, y las aeronaves operarían en parejas para proporcionar apoyo mutuo contra el fuego defensivo. Por primera vez desde que recibieron sus Era Cobras, el séptimo escuadrón de caza había encontrado una misión que coincidía perfectamente con las capacidades de su aeronave. La misión que silenciaría a los que dudaban se lanzó a las 5:30 horas del 15 de octubre de 1943. La inteligencia había identificado el convoy de barcazas japonesas más grande del mes. 12 buques cargados con municiones y suministros médicos con destino a guarniciones aisladas en Bougainville. El convoy se movía a plena luz del día, protegido por 4 cazas Zero, y confiado en que los aviones americanos no podían amenazarlos durante su tránsito expuesto a través de la bahía Emperatriz Augusta. Shomo lideró 8 Air Cobras hacia el punto de interceptación, volando a la altura de la ola para evitar las instalaciones de radar japonesas en las islas circundantes.
El mayor general Fuchi había dejado clara su posición durante la sesión informativa de la misión 3 horas antes. De pie ante los pilotos reunidos en el campo Henderson, señaló las fotografías de reconocimiento aéreo que mostraban la formación defensiva del convoy. Este es exactamente el tipo de operación que demuestra mi punto sobre las limitaciones del P-39. 12 objetivos fuertemente defendidos con escolta de cazas. Tendrán suerte si dañan 2 o 3 barcazas antes de que lleguen los ceros. Estoy autorizando esta misión contra mi mejor juicio. Sus palabras flotaban en el aire antes del amanecer como un desafío, y cada piloto del escuadrón sintió el peso de demostrar el valor de su aeronave. El convoy apareció en el horizonte a las 7:15, exactamente donde la inteligencia había predicho. A 5 millas del convoy, Shomo comunicó por radio su orden de ataque. 8 Airacobras se desplegaron en formación de línea de pecho, cada aeronave apuntando a un buque objetivo diferente. Las barcazas japonesas continuaron su rumbo constante, aparentemente inconscientes de la amenaza que se aproximaba, hasta que el teniente CS abrió fuego a 1200 yardas. El primero proyectil de 37 milímetros del teniente CS impactó en la barcaza líder justo a popa de la posición del cañón de proa, y el buque estalló en una explosión espectacular que envió escombros girando a cientos de pies en el aire. Inmediatamente comenzó el fuego defensivo del convoy. Cada barcaza capaz de dirigir sus armas abrió fuego con ametralladoras y cañones automáticos, llenando el aire con trazadoras y proyectiles explosivos. El capitán Wrigley viró bruscamente su aeronave hacia la izquierda mientras los proyectiles de 20 milímetros marcaban su trayectoria de vuelo. Luego se estabilizó para su propia pasada de tiro. A 800 yardas disparó su cañón y observó cómo 2 proyectiles de alto explosivo rasgaban el casco de su objetivo justo por debajo de la línea de flotación. La barcaza comenzó a escorarse inmediatamente. Su tripulación abandonó puestos mientras el agua inundaba la bodega de carga. Por encima de la batalla, los 4 Zeros japoneses se lanzaron en picadas pronunciadas hacia los cazas americanos atacantes. Pero los Airacobras ya habían completado sus pasadas de tiro y se alejaban a toda velocidad a nivel del mar. Sus proyectiles de cañón habían encontrado objetivos con un efecto devastador. 6 barcazas japonesas ya se estaban hundiendo o estaban paralizadas en el agua, víctimas de ataques de precisión que los cazas convencionales no podrían haber logrado. Los proyectiles masivos de 37 milímetros, originalmente diseñados para destruir tanques alemanes, demostraron ser igualmente letales contra buques de madera cargados con municiones y combustible. Los pilotos de Zero se encontraron en una situación táctica imposible. Sus objetivos volaban a altitudes donde los cazas japoneses no podían mantener una velocidad de combate sostenida, y cada intento de atacar a los Airacobras obligaba a los Zeros a sumergirse a través del fuego defensivo de sus propios buques. El teniente Yamamoto, al frente de la patrulla aérea de combate japonesa, intentó interceptar la aeronave de Shomo mientras ésta se alejaba del convoy, pero el piloto americano simplemente picó hacia el agua y aceleró. El Zero podía superar en ascenso y velocidad al Airacobra a gran altitud, pero a nivel del mar, la brecha de rendimiento se reducía considerablemente. Shomo dio la vuelta para un segundo ataque, esta vez apuntando a uno de los buques de escolta del convoy, una barcaza más grande que montaba cañones gemelos de 20 milímetros y transportaba lo que parecía ser una compañía de infantería. El fuego defensivo era intenso, con las trazadoras creando una red visible alrededor de su aeronave, pero la plataforma de cañón estable del Airacobra le permitió alinear su disparo a pesar de la turbulencia. A 600 yardas, disparó 3 proyectiles en rápida sucesión. El primero falló, levantando un chorro de agua justo delante del objetivo. El segundo impactó en el compartimento del motor de la barcaza, deteniendo el buque en seco.
El tercero golpeó la bodega de carga principal y detonó entre cajas de municiones apiladas. La explosión fue visible desde 20 millas de distancia. La barcaza simplemente se desintegró en un pilar de llamas y humo negro, llevándose consigo toda su carga y tripulación. Explosiones secundarias continuaron durante varios minutos mientras la munición estallaba, enviando chorros de trazadoras en todas direcciones como un espectáculo de fuegos artificiales mortal. El efecto psicológico en las barcazas supervivientes fue inmediato. 2 buques rompieron la formación y se dirigieron hacia la costa más cercana, abandonando el convoy en lugar de enfrentarse a otra pasada de ataque. A las 08 horas, la batalla había terminado efectivamente. De las 12 barcazas japonesas que habían comenzado el tránsito, 9 se estaban hundiendo o ya se habían deslizado bajo la superficie. Los 3 buques restantes intentaban alcanzar el refugio de una pequeña isla a 5 millas al norte, pero su velocidad reducida los convertía en blancos fáciles para ataques de seguimiento. Los 4 cazas Zero habían logrado dañar un Eira Cobra. La aeronave del teniente Peterson había recibido impactos de cañón en la raíz del ala que afectaron su control de alerones, pero los 8 cazas americanos regresaban a la base. Las métricas de éxito de la misión eran innegables. 8 P-39 Airacobras habían destruido o incapacitado el 75% de un importante convoy de suministros enemigo en menos de 30 minutos. La aeronave que había sido descartada como demasiado lenta para el combate de cazas había demostrado ser devastadoramente efectiva en su nuevo rol como plataforma de ataque a tierra de precisión. Más importante aún, la misión se había logrado sin perder una sola aeronave americana, a pesar de enfrentarse a una decidida oposición de cazas y un fuego defensivo concentrado. El general Fuchi estaba esperando en el campo Henderson cuando el escuadrón aterrizó, de pie junto al camión de operaciones con los brazos cruzados y su expresión indescifrable. Mientras Shomo bajaba de su cabina, el general se acercó y examinó los casquillos vacíos de 37 milímetros esparcidos alrededor de la aeronave. Cada Airacobra había gastado entre 15 y 20 proyectiles, más de la mitad de su carga de munición. Pero la tasa de aciertos había sido extraordinaria. Casi todos los proyectiles que encontraron su blanco habían logrado una baja de misión, hundiendo o incapacitando buques que habrían requerido múltiples pasadas de bombardeo para ser destruidos con armamento convencional. La evaluación de inteligencia llegó 6 horas después, confirmando lo que los pilotos habían observado durante sus ataques. El convoy destruido había transportado suficiente munición para abastecer a las fuerzas japonesas en Bougainville durante 3 semanas, junto con suministros médicos desesperadamente necesarios para las guarniciones aisladas en todo el norte de la Salomón. La pérdida representó una interrupción significativa en las operaciones logísticas japonesas, obligando a los comandantes enemigos a depender de misiones de reabastecimiento por submarinos que eran mucho más peligrosas y menos fiables que el transporte de superficie. La respuesta japonesa a la masacre del 15 de octubre llegó con su característica velocidad e ingenio. En 72 horas, los vuelos de reconocimiento informaron que las operaciones de barcazas enemigas habían pasado de tránsitos diurnos a horarios completamente nocturnos, con los buques moviéndose solo durante las horas más oscuras antes del amanecer. La evolución táctica se aceleró durante noviembre y diciembre.
Las operaciones de suministro japonesas comenzaron a utilizar barcazas señuelo llenas de materiales inflamables que explotarían dramáticamente al ser impactadas, creando la impresión de ataques exitosos con municiones, mientras protegían los buques de suministro reales ocultos cerca. Los cazas enemigos comenzaron a volar patrullas coordinadas a baja altitud, obligando a los aviones de ataque americanos a participar en combates de viraje a altitudes donde las ventajas de rendimiento del Airacobra desaparecían. El 8 de diciembre, exactamente 2 años después de Pearl Harbor, Shomo lideró la misión de caza de barcazas más grande de la guerra. La inteligencia había informado de una operación de suministro importante que se dirigía hacia Rabaul con 15 barcazas que transportaban proyectiles de artillería y suministros médicos para las fuerzas japonesas que se preparaban para defenderse de la anticipada invasión americana. El convoy estaba protegido por 80 cazas y había elegido una ruta a través del slot que los mantendría dentro del alcance de las baterías antiaéreas terrestres durante todo su tránsito. El plan de misión requería ataques coordinados por 12 Airacobras operando en 3 vuelos de 4 aeronaves cada uno. Shomo lideraría la primera oleada contra los elementos de cabeza del convoy, mientras que el teniente C.S. comandaría la segunda oleada apuntando a los buques centrales. El vuelo del capitán Wrigley atacaría las barcazas de cola. Luego, las 3 formaciones se reunirían a baja altitud para el vuelo de regreso a casa. El plan requería una sincronización precisa y una navegación perfecta. Cualquier retraso expondría a los más lentos Airacobras a ataques concentrados de cazas. El convoy apareció a las 06:45 horas, exactamente a tiempo, pero exhibiendo innovaciones tácticas que helaron la sangre de Shomo. Las 15 barcazas estaban dispuestas en una formación defensiva apretada, con campos de tiro antiaéreo superpuestos, y cada buque estaba erizado de más cañones de lo que la inteligencia había predicho. Encima de ellos, los 80 cazas volaban en un patrón serpenteante a 3.000 pies, lo suficientemente bajo para interceptar a los atacantes en picada, pero lo suficientemente alto para mantener su ventaja de velocidad. La primera pasada de tiro de Shomo destruyó 2 barcazas con 4 proyectiles de 37 milímetros, pero el fuego defensivo concentrado era diferente a todo lo que su escuadrón había encontrado antes. Las trazadoras llenaban el aire en corrientes sólidas y los proyectiles explosivos detonaban lo suficientemente cerca de su aeronave como para hacerle castañear los dientes. El Airacobra del teniente Peterson recibió un impacto directo en el compartimento del motor, obligándolo a amerizar en el océano a 3 millas del convoy. El piloto sobrevivió al aterrizaje en el agua, pero fue capturado por patrulleras japonesas en menos de 1 hora. El ataque de la segunda oleada logró 3 bajas más, pero a un costo terrible. La aeronave de C.S. fue alcanzada por múltiples proyectiles de 20 milímetros que destruyeron su cañón y dañaron sus controles de vuelo. Logró llevar el maltrecho Airacobra de vuelta hacia territorio amigo, pero se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en una pequeña isla deshabitada 40 millas al sureste del área de batalla. Los equipos de rescate de la Infantería de Marina no lo alcanzaron hasta el día siguiente. Una infección por sus heridas lo mantuvo hospitalizado durante 6 semanas. El vuelo del capitán Wrigley se encontró con las contramedidas japonesas más sofisticadas desplegadas hasta el momento. Mientras sus 4 Airacobras se acercaban a sus objetivos asignados, 6 barcazas adicionales emergieron del ocultamiento a lo largo de la costa. Buques que habían estado esperando en emboscada con sus motores apagados y sus tripulaciones de artillería en puestos de combate. Los americanos se encontraron atrapados en un fuego cruzado entre los cañones defensivos del convoy y las armas de los buques de emboscada. El gregario de Wrigley, el teniente Barnes,
fue derribado y muerto cuando su aeronave recibió un impacto directo de un proyectil de 40 milímetros que detonó en su cabina. El recuento final de la misión mostró 7 barcazas japonesas destruidas o gravemente dañadas, pero el costo había sido devastador. 3 aviones americanos perdidos, 2 pilotos muertos y 1 capturado. Tasas de bajas que eran insostenibles para operaciones prolongadas. Más preocupante aún era la clara evidencia de que las fuerzas japonesas habían desarrollado contramedidas efectivas contra las tácticas de caza de barcazas del Eira-Cobra. Las fáciles victorias de octubre y principios de noviembre se habían acabado claramente. El informe de Shomo posterior a la acción pintó un panorama sombrío de la evolución de las capacidades enemigas. El fuego antiaéreo japonés se había vuelto más preciso y concentrado. Las tripulaciones de las barcazas estaban mejor entrenadas y eran más agresivas, y el uso coordinado de tácticas de emboscada sugería una planificación sofisticada a nivel operativo. Y lo más significativo, los pilotos de cazas enemigos estaban aprendiendo a explotar las debilidades del Eira-Cobra durante el combate a baja altitud, obligando a los pilotos americanos a luchar en términos que negaban las ventajas de su aeronave. Las implicaciones estratégicas eran claras para el teniente general Kenny, que estudió los informes de la misión con creciente preocupación. Los escuadrones de P-39 habían sido devastadoramente efectivos contra las operaciones logísticas japonesas durante casi 4 meses, destruyendo o dañando más de 300 buques enemigos e interrumpiendo las líneas de suministro en todo el norte de la Salomón. Pero los japoneses se habían adaptado con su característica velocidad y efectividad, transformando lo que había sido una ventaja táctica unilateral en una batalla de desgaste cada vez más costosa. La guerra estaba entrando en una nueva fase, y el momento de dominio táctico de la Eira-Cobra estaba siendo desafiado por un enemigo que se negaba a aceptar la derrota sin adaptarse, aprender y contraatacar con todas las armas e innovaciones a su disposición. La pregunta apremiante a la que se enfrentaban los comandantes americanos era si la aeronave que había parecido tan perfectamente adecuada para las operaciones de caza de barcazas podría seguir justificando sus pérdidas frente a las cada vez más sofisticadas defensas japonesas. La pregunta apremiante a la que se enfrentaban los comandantes americanos era si la aeronave que había parecido tan perfectamente adecuada para las operaciones de caza de barcazas podría seguir justificando sus pérdidas frente a las cada vez más sofisticadas defensas japonesas. El teniente coronel Shomo lo llamó el período de replanteamiento en sus memorias. El escuadrón fue retirado de las operaciones de combate activo en el frente de Rabaul a finales de diciembre para reacondicionamiento y reevaluación táctica en Port Moresby. La atmósfera en la base aérea era tensa. Los pilotos sentían que habían demostrado la valía del Eira-Cobra solo para que el enemigo se adaptara a una velocidad que negaba su éxito. El problema clave era que el Eira-Cobra, a pesar de su cañón, seguía siendo un avión de combate fundamentalmente lento y poco maniobrable. Una vez que los cazas enemigos estaban en el aire a la misma altitud, los Eira-Cobras eran presa fácil. El contraataque japonés de diciembre había explotado esta vulnerabilidad con precisión quirúrgica. Shomo convocó a sus pilotos de alto rango para una serie de sesiones intensivas de planificación que duraron más de una semana. Desmontaron el Eira-Cobra pieza por pieza, no mecánicamente, sino tácticamente, buscando una forma de negar las defensas japonesas que no dependiera de la velocidad a gran altitud que la aeronave no poseía. La solución provino del teniente C.S., que se estaba recuperando de sus heridas en la enfermería del escuadrón. C.S. había estado leyendo el informe de inteligencia sobre las defensas japonesas en tierra y el uso de cañones de 40 milímetros. «Coronel», señaló C.S. en las especificaciones del Eira-Cobra, «el motor en la parte trasera significa que tenemos una plataforma de armas frontal increíblemente estable,
También significa que tenemos un cañón central de 37 milímetros que golpea como un tren. El problema es la munición. 30 proyectiles es una broma cuando tienes que disparar a buques maniobrando mientras te evades del fuego de cazas. La respuesta no estaba en la cantidad, sino en la calidad. El teniente CS propuso un cambio radical en la forma en que utilizaban la munición. La mayoría de los escuadrones cargaban una mezcla de proyectiles de alto explosivo y perforadores de blindaje. CS sugirió cambiar a una carga de munición 100% perforadora de blindaje de 37 milímetros. Si el proyectil perforador de blindaje atraviesa el casco sin explotar inmediatamente, dejará un agujero limpio y grande debajo de la línea de flotación. El agua hará el trabajo por nosotros y el buque se hundirá más rápido que si lo golpeamos con un alto explosivo que solo crea daños en la superficie. La idea fue audaz. Un proyectil de alto explosivo causaba daños inmediatos y espectaculares, lo que satisfacía la moral del piloto. Pero un proyectil perforador de blindaje causaba daños estructurales sutiles pero fatales. Un agujero limpio debajo de la línea de flotación que condenaría a la barcaza con absoluta certeza, incluso si la barcaza no mostraba signos inmediatos de daño catastrófico. La estrategia se modificó para hacer el golpe fantasma. Los Air Cobras se acercarían a nivel del mar para hacer una sola pasada de tiro de precisión con proyectiles perforadores de blindaje, con el objetivo de impactar el casco en la línea de flotación o justo debajo de ella. Luego, los cazas se alejarían inmediatamente para evadir el fuego antiaéreo y los cazas Zero, confiando en que el daño interno de la penetración del proyectil perforador de blindaje hundiría lentamente al buque en el lapso de 30 a 60 minutos. Los informes de la misión de enero y febrero de 1944 mostraron una reducción dramática en las pérdidas americanas y un aumento en las bajas japonesas confirmadas. Los pilotos de Eira Cobra registraron la destrucción de 60 barcazas enemigas en el lapso de 6 semanas, con solo un Eira Cobra dañado, no perdido, por fuego antiaéreo. La efectividad de la munición perforadora de blindaje era aterradora. Los proyectiles golpeaban el casco, atravesándolo limpiamente, y el buque comenzaba a hundirse sin el espectáculo de llamas y humo que alertaba a los pilotos de Zero y a las tripulaciones antiaéreas para un ataque de seguimiento. El segundo componente de la nueva táctica era negar a los Zeros cualquier posibilidad de combate en altitud. En lugar de volar de regreso a la base, los Air Cobras se dirigirían directamente hacia el nivel del mar, a veces incluso a la altura de la ola, donde los Zeros no podían aprovechar su ventaja de altitud o velocidad máxima. El combate se limitaría estrictamente a una pasada de tiro de baja altitud y una retirada inmediata al refugio a nivel de la ola. La aeronave que había sido construida para el combate aéreo ahora se usaría para evitar el combate aéreo por completo, explotando la única característica física que la hacía superior a cualquier otro avión, su capacidad de ser una plataforma de tiro precisa para un cañón pesado. El General Kenny aprobó la nueva doctrina de ataque a baja altitud bajo el nombre en clave Operación Cuchilla, y el escuadrón regresó al combate a mediados de enero de 1944. Las primeras misiones fueron incómodas. Los pilotos tuvieron que entrenarse para apuntar un solo proyectil perforador de blindaje a la línea de flotación de un buque a 400 yardas de distancia. Era un disparo de francotirador a 300 millas por hora, pero la plataforma de cañón del Air Cobra era lo suficientemente estable como para hacerlo posible. La victoria final de esta fase de la guerra se produjo el 20 de febrero de 1944, cuando la inteligencia informó de un gran convoy de 20 barcazas transportando tropas y artillería hacia Rabaul a través de una ruta costera. Shomo lideró 16 Air Cobras en una audaz operación crepuscular,
dividiendo sus fuerzas en 4 vuelos de 4 aeronaves. Volaron a 50 pies sobre el agua, utilizando el oleaje de la superficie para ocultarse hasta el último segundo. El ataque duró 10 minutos. Cada Air Cobra hizo una sola pasada de tiro de precisión con proyectiles perforadores de blindaje y luego se retiró. El resultado fue una masacre silenciosa. 17 de las 20 barcazas fueron reportadas hundidas o irrecuperables por los vuelos de reconocimiento a la mañana siguiente. La mayoría de los buques no habían explotado, sino que se habían inundado silenciosamente en las horas de oscuridad después de que los Air Cobras se hubieran ido. El convoy se había hundido en medio del Pacífico sin una sola aeronave americana perdida. El ataúd volante se había transformado en el depredador más eficaz de la guerra logística en el Pacífico, no a pesar de sus debilidades, sino por la disciplina táctica que estas debilidades imponían. El convoy se había hundido en medio del Pacífico sin una sola aeronave americana perdida. El ataúd volante se había transformado en el depredador más eficaz de la guerra logística en el Pacífico, no a pesar de sus debilidades, sino por la disciplina táctica que estas debilidades imponían. La eficacia del P-39 Airacobra en el papel de caza de barcazas de bajo nivel tuvo un impacto significativo y duradero en la estrategia militar americana en el Pacífico. El éxito de la Operación Cuchilla demostró que incluso un avión con deficiencias de diseño podía convertirse en un activo estratégico si se encontraba un nicho operativo que explotara su única ventaja, su potente y estable cañón de nariz. Este cambio de mentalidad, de buscar la superioridad aérea a toda costa, a aceptar y explotar un rol de ataque a tierra de precisión, fue una lección crucial para los planificadores de guerra en 1944. El mayor General Fuchi, que había despreciado al P-39 como un juguete para machacadores de tierra, se vio obligado a reconsiderar su evaluación. En una reunión de comandantes del Grupo de Caza del Pacífico Sur a principios de marzo de 1944, admitió que el Airacobra había reescrito las reglas de la guerra logística y que sus pilotos habían demostrado un nivel de disciplina táctica y capacidad de adaptación que superaba con creces el hardware que volaban. Esta fue una reivindicación silenciosa para el teniente coronel Shomo y su 7º escuadrón. Habían dejado de quejarse de lo que su avión no podía hacer y se habían concentrado en lo que podía hacer. La victoria en la guerra logística no fue solo una cuestión de barcazas hundidas, sino de la interrupción del ritmo de la guerra japonesa. Con los convoyes de suministro incapaces de moverse de manera fiable, las fuerzas japonesas en las islas aisladas se vieron obligadas a depender de la agricultura local, los suministros capturados y las misiones de reabastecimiento por submarinos, lo que aceleró el agotamiento de su capacidad de combate. La hambruna y las enfermedades pronto se cobraron más víctimas entre las guarniciones japonesas que el combate directo. El Airacobra se convirtió en un arma de asedio aéreo, estrangulando las líneas de vida del enemigo desde 50 pies de altitud. La misión del P-39 evolucionó más allá de la mera caza de barcazas. Los escuadrones de Airacobra comenzaron a especializarse en el apoyo aéreo cercano para las operaciones anfibias. La capacidad de su cañón para demoler fortificaciones costeras de hormigón ligero, almacenes y emplazamientos de cañones se convirtió en un recurso invaluable para las tropas que aterrizaban. Un solo proyectil de 37 milímetros podía penetrar un búnker de hormigón ligero y detonar en su interior, logrando la destrucción que a menudo requería múltiples pasadas de bombas de 500 libras. La plataforma de cañón del Airacobra era lo suficientemente estable como para disparar a estos objetivos con una precisión de francotirador, minimizando el riesgo de fuego amigo.
La producción del P-39 Air Cobra cesó en 1944, reemplazado por aviones de combate más modernos y de mayor rendimiento, como el P-63 King Cobra, una variante mejorada. Sin embargo, su impacto duradero fue establecer una nueva doctrina. El éxito del P-39 no fue un accidente de ingeniería, sino una lección de estrategia que reconoció que encontrar el nicho de un arma es más importante que su rendimiento general. El P-39 no ganó la guerra, pero proporcionó una herramienta quirúrgica y pesada que rompió el espinazo logístico del enemigo en el teatro del Pacífico Sur en un momento crítico. La aeronave demostró que una plataforma estable, con un cañón potente, podía lograr objetivos estratégicos sin depender de las métricas de combate aéreo convencionales. En retrospectiva, el rompebarcazas era una aeronave especializada que triunfó al negarse a volar contra sus propias debilidades. Su legado se extendió más allá de su historial de servicio en tiempos de guerra. El desarrollo táctico de la posguerra incorporó las lecciones aprendidas de las campañas de caza de barcazas, lo que llevó a diseños de aviones de ataque especializados que priorizaban la precisión a baja altitud sobre el rendimiento a gran altura. El A-10 Thunderbolt II, diseñado en la década de 1970 para misiones de apoyo aéreo cercano, compartía similitudes conceptuales con el enfoque del Air Cobra, un cañón potente montado en una plataforma de tiro estable optimizada para el ataque terrestre en lugar del combate aire-aire. Al final de la guerra, el avión que había sido descartado como un fracaso había compilado un historial que hablaba por sí mismo. Más allá de las 800 muertes confirmadas de barcazas, los escuadrones de Air Cobra habían destruido cientos de camiones, trenes e instalaciones costeras en todo el teatro del Pacífico. Habían proporcionado apoyo aéreo cercano para desembarcos anfibios, realizado misiones de reconocimiento armado sobre territorio enemigo y mantenido patrullas aéreas de combate sobre instalaciones amigas. El cañón de 37 milímetros que había parecido un error de ingeniería había demostrado ser exactamente el arma necesaria para una guerra que nadie había anticipado. La reivindicación final llegó en forma de una doctrina táctica duradera que reconoció que las aeronaves especializadas podían lograr objetivos estratégicos a través de la aplicación enfocada de sus capacidades únicas, incluso cuando esas capacidades diferían dramáticamente de las expectativas convencionales. El P-39 demostró que la máxima velocidad mata no era la única verdad en la guerra aérea. A veces, la precisión, la potencia de fuego y la voluntad de volar bajo era lo que realmente ganaba. La reivindicación final llegó en forma de una doctrina táctica duradera que reconoció que las aeronaves especializadas podían lograr objetivos estratégicos a través de la aplicación enfocada de sus capacidades únicas, incluso cuando esas capacidades diferían dramáticamente de las expectativas convencionales. La primavera de 1944 marcó el cenit de la campaña de caza de barcazas del Air Cobra, con la interrupción de las líneas de suministro japonesas y la superioridad aérea americana asegurada en el teatro del Pacífico. El enfoque de la guerra cambió a la invasión y consolidación de las posiciones en Nueva Guinea y las Filipinas. El P-39 encontró un nuevo rol esencial en estas campañas, como un caballo de batalla de apoyo aéreo cercano. Las operaciones en tierra en Nueva Guinea eran brutales, caracterizadas por una densa jungla, terreno montañoso y la necesidad de atacar posiciones enemigas atrincheradas con precisión milimétrica.
La capacidad del cañón de 37 milímetros para demoler refugios y emplazamientos de mortero se convirtió en algo legendario entre las tropas de tierra. Un informe del 24 Regimiento de Infantería de finales de mayo de 1944 destacaba la efectividad del P-39. Los nidos de ametralladoras japonesas en la ladera del monte se habían mantenido firmes contra el fuego de artillería de 105 milímetros. Dos pasadas de los Airacobras con sus cañones de 37 milímetros los redujeron a escombros en menos de 5 minutos, permitiéndonos avanzar. Es el único avión que puede ofrecer ese tipo de potencia de fuego de precisión bajo la cubierta de nubes. En las Filipinas, la batalla por Leyte en el otoño de 1944 requirió misiones de reconocimiento armado de largo alcance para localizar y destruir formaciones de vehículos y columnas de suministro japonesas que se movían por las carreteras costeras. El P-39, con sus tanques de combustible de alcance extendido, demostró ser una plataforma ideal para estas misiones. A diferencia de los cazas de escolta de largo alcance más rápidos, el P-39 podía volar más despacio sobre los objetivos, permitiendo al piloto una identificación y puntería más precisas con el cañón. El teniente coronel Shomo, ahora ascendido a coronel, se convirtió en una figura clave en estas operaciones. El 11 de enero de 1945, Shomo, volando su P-39 modificado y reforzado que había apodado Snooks, realizó una de las hazañas más audaces de la Guerra Aérea del Pacífico. Shomo y su gregario, el teniente Paul J. Lipke, volaban una misión de reconocimiento de bajo nivel sobre la isla Luzón. La inteligencia había advertido de un gran grupo de transporte japonés moviéndose al norte hacia San Fernando. A las 15:30 horas, avistaron un avión de reconocimiento japonés, un Mitsubishi K-46 Dyna, volando a 2.000 pies. El Dyna no era una amenaza ofensiva, pero si regresaba a la base, alertaría a los japoneses de la presencia americana. Shomo y Lipke, en sus P-39 de ataque a tierra, decidieron interceptarlo. El piloto del Dyna notó la aproximación y picó hacia la cubierta de nubes. Shomo, a pesar de las limitaciones de altitud del Airacobra, persiguió al avión de reconocimiento a través de la base de nubes, emergiendo a 8.000 pies justo debajo del Dyna. El Dyna no tenía armamento ofensivo, pero era extremadamente rápido. Shomo tuvo que volar su P-39 al límite de su rendimiento, utilizando un giro amplio para alinearse con el avión enemigo. Lipke se colocó en posición y abrió fuego con sus ametralladoras, dañando un motor del Dyna, pero el avión japonés continuó volando. Shomo se acercó y a corta distancia apuntó su cañón de 37 milímetros. El tiro fue de precisión. Un solo proyectil perforador de blindaje impactó en la base del ala del Dyna, y con una violencia repentina, el avión japonés se desintegró en el aire. La destrucción del avión de reconocimiento fue solo el comienzo de la acción. Shomo y Lipke continuaron su misión y poco después avistaron una formación de 13 cazas japoneses que se dirigían hacia la zona de destrucción del Dyna. Shomo, sabiendo que no podía evitar el combate, ordenó a Lipke que volara al refugio de la cubierta de nubes, mientras él se preparaba para enfrentarse a la formación enemiga solo. Shomo se lanzó en picada contra los 13 cazas, abriendo fuego con ráfagas cortas de su cañón. Su primer objetivo, un Nakajima Ki-44 Toho, explotó después de un impacto directo del proyectil de 37 milímetros. Los cazas japoneses, tomados por sorpresa por el ataque en picada de un solo Airacobra, rompieron la formación. Shomo se encontró solo contra la formación,
volando su avión en una danza de evasión de baja altitud. En los siguientes 10 minutos, Shomo destruyó no menos de 7 cazas japoneses, en el que fue un combate aéreo sin precedentes para un avión diseñado como machacador de tierra. Los Zeros y los Tojos intentaban superarle en ascenso, pero Shomo se mantenía abajo, utilizando la densa jungla y el terreno montañoso como cobertura para anular la ventaja de velocidad de sus oponentes. Los japoneses no esperaban que un P-39 se involucrara en un combate aéreo, y cuando finalmente se dieron cuenta del peligro, Shomo se había quedado sin munición de 37 milímetros y se retiraba hacia las nubes. La acción de Shomo fue fundamental. La destrucción del avión de reconocimiento y los 7 cazas de escolta retrasó el conocimiento japonés de la presencia de las fuerzas americanas en Leyte, contribuyendo a la posterior captura de San Fernando. El Air Cobra, el avión que había sido despedido como inútil, había logrado una de las mayores hazañas de combate aéreo de la guerra. La acción de Shomo fue fundamental. La destrucción del avión de reconocimiento y los 7 cazas de escolta retrasó el conocimiento japonés de la presencia de las fuerzas americanas en Leyte, contribuyendo a la posterior captura de San Fernando. El Air Cobra, el avión que había sido despedido como inútil, había logrado una de las mayores hazañas de combate aéreo de la guerra. Por su audacia y su éxito en la misión del 11 de enero de 1945, el coronel William Shomo fue galardonado con la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta de los Estados Unidos. La cita reconoció su extraordinario heroísmo y coraje, poniendo en peligro su vida más allá de la llamada del deber, en un combate aéreo que los expertos consideraron imposible. La hazaña de un avión diseñado para el apoyo aéreo cercano que derribó 8 aviones japoneses en rápida sucesión, el avión de reconocimiento y 7 cazas, fue un testimonio no solo de la habilidad de Shomo, sino de la sorprendente versatilidad que podía demostrar el Air Cobra cuando se pilotaba con agresividad en condiciones de baja altitud. La Medalla de Honor de Shomo fue la vindicación final para un avión que había comenzado su vida en el Pacífico como la burla de los aviadores de combate. El ataúd volante se había convertido en el vehículo de la más alta condecoración de la nación. La acción de Shomo fue fundamental. La destrucción del avión de reconocimiento y los 7 cazas de escolta retrasó el conocimiento japonés de la presencia de las fuerzas americanas en Leyte, contribuyendo a la posterior captura de San Fernando. El Air Cobra, el avión que había sido despedido como inútil, había logrado una de las mayores hazañas de combate aéreo de la guerra. Por su audacia y su éxito en la misión del 11 de enero de 1945, el coronel William Shomo fue galardonado con la Medalla de Honor, la condecoración militar más alta de los Estados Unidos. La cita reconoció su extraordinario heroísmo y coraje, poniendo en peligro su vida más allá de la llamada del deber, en un combate aéreo que los expertos consideraron imposible. La hazaña de un avión diseñado para el apoyo aéreo cercano que derribó 8 aviones japoneses en rápida sucesión, el avión de reconocimiento y 7 cazas, fue un testimonio no solo de la habilidad de Shomo, sino de la sorprendente versatilidad que podía demostrar el Air Cobra cuando se pilotaba con agresividad en condiciones de baja altitud. La Medalla de Honor de Shomo fue la vindicación final para un avión que había comenzado su vida en el Pacífico como la burla de los aviadores de combate. El ataúd volante se había convertido en el vehículo de la más alta condecoración de la nación. El P-39 Air Cobra continuó sirviendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y su impacto se sintió en varios frentes.
Aunque nunca se ganó la reputación de los cazas de superioridad aérea, como el P-51 Mustang o el P-38 Lightning, su legado en el apoyo aéreo cercano y la interrupción logística fue invaluable. El avión demostró que una herramienta especializada puede ser tan esencial como un todoterreno, y que la estrategia táctica puede compensar las deficiencias del hardware. La doctrina de ataque a baja altitud y el uso del cañón de 37 milímetros para ataques de precisión contra objetivos terrestres y marítimos influyeron en el diseño de aviones de ataque posteriores, incluyendo la serie A-1 de Sky Raider y conceptualmente el A-10 Thunderbolt II. Estos aviones priorizaron la potencia de fuego en línea central y la estabilidad de la plataforma de armas, un eco directo de las lecciones aprendidas por el 7º Escuadrón de Caza en las Islas Salomón. El P-39 fue retirado del servicio activo inmediatamente después del final de la guerra. Los aviones supervivientes fueron vendidos o utilizados como aviones de entrenamiento, pero su historia operativa en el Pacífico había terminado. En retrospectiva, el avión que nadie quería se convirtió en el avión que rompió el espinazo logístico japonés. Se encontró su éxito no en la velocidad o la altitud, sino al negarse a volar contra sus propias debilidades. Los pilotos del Air Cobra dejaron de quejarse de lo que no podía hacer y se concentraron en lo que podía hacer. La verdadera historia del P-39 es la historia de la adaptación. Los ingenieros lo diseñaron para el combate aéreo de gran altitud, donde fracasó. Los pilotos lo odiaron. Pero los soldados que lo volaron encontraron su verdadero propósito. Un arma pesada, de corto alcance y extremadamente precisa, diseñada para el trabajo sucio y brutal de la guerra terrestre. El cañón de 37 milímetros, que parecía un error de ingeniería, resultó ser exactamente el arma necesaria para una guerra que nadie había anticipado luchar. El legado final del P-39 Air Cobra es la prueba de que el valor estratégico de una máquina no está definido por las especificaciones de su diseño, sino por la ingeniosidad y la disciplina táctica de los hombres que la llevan a la batalla. Los machacadores de tierra del 7º Escuadrón de Caza no volaron los mejores aviones del mundo, pero encontraron la manera de convertir su avión en el más temido. El rompebarcazas se ganó su lugar en la historia, no con velocidad y gracia a gran altura, sino con fuego devastador y preciso a 50 pies sobre las olas. Desde los cielos de la Salomón hasta las playas de Leyte, el P-39 Air Cobra, el avión que todos odiaron, demostró que en la guerra el ingenio táctico es a menudo más poderoso que la ingeniería pura. El cañón de 37 milímetros que lo ralentizó a gran altitud lo convirtió en el depredador más temido del Pacífico. Esta es la historia de cómo la adaptación y la voluntad de buscar un nicho convirtieron un ataúd volante en un arma esencial que cambió el curso de la guerra logística. Comparte tu punto de vista en los comentarios. Cada opinión ayuda a entender mejor las heridas del pasado. Haz clic en suscribirte para descubrir más historias reales que marcaron al mundo.